Ahora sí. Bueno, buenas tardes con todos. Me presento, soy Gabriel Bisbal. Yo soy el, profesor encargado del curso de cálculo vectorial. El día de hoy vamos a hacer una clase de modelo de cómo trabajamos en sí durante el ciclo alternativo en nuestra academia. Entonces, lo primero que, bueno, vamos a hacer un repaso de sus primeras 2 semanas, ¿no? Aquí podemos ver los temas que vamos a hacer. La semana uno que son vectores 2D y en la semana 2 que son vectores 3D. En ambos vamos a ver tanto teoría como problemas. Entonces, vamos a iniciar. Primero, bueno, para empezar, un vector. ¿Qué es un vector? Un vector en sí va a ser una representación puntual de una dirección, la cual tiene una magnitud. Cuando hablamos de una dirección puntual, hablamos de una forma vaga, para decirlo, de flechas, ¿no? Que nos muestran una dirección, hacia dónde se dirigen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un vector en esta parte izquierda y también podemos ver sus componentes. Para empezar, bueno, tenemos el punto inicial de donde sale el vector y su punto final, ¿no? Donde acaba la flechita, o sea, desde donde empieza hasta donde se dirige. Y los vectores, bueno, van a tener su propio nombre, ¿no? En ese caso yo le he puesto f. A este vector se va a llamar f y esto que tiene encimita, esta flechita, significa que es un vector, ¿no? Entonces, este es el vector f, ¿no? Podría ser el vector A, podría ser el vector B, vector C, el que ustedes usen. Entonces, el vector f, bueno, se puede calcular si tenemos los puntos de inicio de partida y el punto de llegada, ¿no? Nosotros normalmente tenemos los vectores en un plano cartesiano, al menos en 2D, ¿no? Entonces, tenemos el punto inicial y el punto final. El inicial en este caso es 1,2 y el final es 5,-4. Entonces, ¿cómo calculamos el vector? Es el punto final menos el punto inicial. En este caso vamos a simplemente a hacer una resta, pero entre sus propias componentes, ¿no? Esta es la primera componente, entonces se va a restar con la primera componente de acá. Esta segunda componente se va a restar con esta segunda componente de acá, ¿ya? Entonces, 5 menos 1 va a dar 4. O sea, acá tenemos una primera componente. Y después, menos 4 menos 2 va a dar -6, ¿no? Entonces ya tenemos las dos componentes, que es el equivalente al vector f, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo hallamos el módulo de un vector? Para empezar, ¿qué es el módulo de un vector? Es a lo que nosotros llamamos magnitud, ¿no? Nosotros habíamos definido que el vector va a tener una dirección y una magnitud. Entonces, el módulo o la magnitud de un vector, ¿cómo se va a hallar? Primero, tuvimos que haber hallado el valor de este vector, ¿no? Que es el mismo que hemos hecho en anterior, ¿no? 4 y -6. Entonces, ¿cómo hallamos el módulo de este vector? Es como hacer un Pitágoras. Va a ser la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. En este caso, va a ser la raíz de 4 al cuadrado más -6 al cuadrado, ¿no? Este resultado de aquí nos va a dar 7,2111 aproximadamente. Y bueno, noten que aquí el módulo de f se va a denotar como, o sea, el valor de f entre dos rayitas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir con otro ejemplo. Vamos a tener, ¿no? El vector f, que es -8 -5. Si aplicamos la misma fórmula que hicimos hace un momento, va a ser -8 al cuadrado más -5 al cuadrado. Y le sacamos raíz. Al final eso nos va a dar un valor de 9,434. ¿Ya? Entonces, mm, ay, ahora, el vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? El vector unitario es en sí la dirección que va a tener nuestro vector. O sea, ya habíamos visto
el módulo o la magnitud, ahora vamos a ver la dirección, hacia dónde es que se dirige en nuestro plano cartesiano. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí tenemos la fórmula. El vector unitario va a ser nuestro valor del vector entre nuestro módulo. Entonces, simplemente reemplazando va a ser, ¿no? Acá arriba sería 4 y menos 6. Y en la parte de abajo sería 7,21, ¿no? 7,211. Entonces, vamos a dividirlo aquí. Recuerden que esto de acá arriba es un vector en sí. Esto acá arriba es un vector, lo de abajo es un escalar. En un momento vamos a ver o sea, la diferencia entre un vector y un escalar, pero este valor de aquí hay que dividirlo a cada uno de estos. ¿Ya? O sea, el valor de 4 entre 7,2111 es 0,5547. Y el valor em, de menos 6 entre 7,2111 es menos 0,832. Entonces, acá hay, bueno, en realidad, estos dos valores de aquí, si le aplicamos el módulo o la magnitud, que hace un momento habíamos visto, la magnitud del vector unitario sería esta, ¿no? 0,5547 al cuadrado más el valor de menos 0,832 al cuadrado. Haciendo esto aquí, nos va a dar un resultado de uno, ¿ya? Su magnitud. A eso lo llamamos el vector unitario. Aquí vamos con el mismo ejemplo de antes. Ahora f es menos 8 y menos 5, ¿no? Entonces arriba va a ir menos 8 y menos 5 y abajo va a ir el valor de 9,434. Y se divide entre cada uno, ¿no? Recuerden de que, o sea, es con todo y signo. No es todo positivo, es con todo y signo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial? Eh, de una forma simple, una magnitud escalar es aquella que no tiene ni dirección ni sentido, y la vectorial es la que sí tiene ambos. Tiene dirección y también tiene un sentido. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? O sea, no dirección y no sentido, o sea, escalar, puede ser el flujo, puede ser una densidad, puede ser una masa o un volumen. Porque en realidad no necesitamos decir, por ejemplo, hacia dónde se dirige, ¿no? No puede decir, eh, la masa de ese gato es 15 kilogramos hacia la izquierda. No tendría sentido. El volumen de esa caja es 240 centímetros cúbicos hacia abajo. No tiene sentido. En cambio, si hablamos de una magnitud vectorial, acá sí necesitamos, porque podremos decir, el peso de tal persona es 500 newtons hacia abajo. Hacia abajo es porque es hacia dónde se dirige la gravedad, ¿no? Igual, la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. La fuerza necesita siempre un, un sentido, ¿no? Es 50 newtons hacia la izquierda, 50 newtons hacia la derecha. Igual la velocidad. 3 metros por segundo hacia arriba, 4 metros por segundo hacia abajo. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos hacer operaciones en sí, o sea, unitarias, entre vectoriales y escalares. ¿Ya? Es por eso que aquí en el vector unitario, nosotros, o sea, hay que dividir uno por uno. ¿Ya? Ahora, multiplicación escalar de vectores. Es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un vector, ¿no? Un vector f, digamos que este es f, ¿no? Nosotros sabemos que su módulo va a ser así de grande, en proporción, ¿no? O sea, gráficamente. Entonces, si nosotros multiplicamos por 2 a este valor, va a ser ahora el doble de grande, ¿no? Ahora, como este escalar por el que hemos multiplicado el vector, en este caso, o sea, el escalar es 2, o sea, es positivo,
va a mantener la misma dirección. Pero en cambio aquí, mira, tenemos el vector f que va hacia abajo y lo multiplicamos por el escalar de -2. Como es -2, va a cambiar la dirección, o sea, es totalmente opuesta la dirección. Y bueno, también va a ser el doble de grande, ¿no? Lo del doble de grande sí no va a cambiar, ¿ya? Ahora, vamos a ver sobre vectores unitarios en el plano cartesiano. En realidad, nosotros hace un momento, o sea, estábamos definiendo así un vector, ¿no? Tenemos 4, -6. Entonces, si nosotros queremos describirlo en el plano cartesiano x y y, va a ser 4i menos 6j. O sea, a la primera componente le corresponde el valor de i y a la segunda componente le corresponde el valor de j. Entonces, ya acá ya no es necesario usar paréntesis. Cuando ya le ponemos el valor de i y de j, no hay necesidad de usar paréntesis. Entonces, 4i menos 6j. Aquí igual. A la primera componente le corresponde el i y a la segunda componente le corresponde el j. Va a ser -8i menos 5j. Y también vamos a poder hacer operaciones, ¿no? Entre los vectores. Sumar el vector f con el vector b. ¿Cómo sería? Sería 4i menos 6j más -8i menos 5j. Entonces, eh, los i's se suman con los i's y los j se suman con los j, ¿no? Entonces, 4i menos 8j es menos 4i. Menos 6i menos 5j menos 11j, ¿no? Entonces, acá sería la suma. Lo mismo aplica para la resta, ¿ya? Pero multiplicación y división entre dos cantidades vectoriales, eso sí no se puede hacer, ¿ya? Ahora, vamos a ver la resultante de dos vectores. ¿Qué es la resultante de dos vectores? Cuando nosotros hablamos de la resultante de dos vectores, nos referimos a un vector extra, a un tercero, que reemplace a ambos vectores, que sea literalmente lo mismo. Entonces, nosotros podemos ver aquí, ¿no? Tenemos el vector f que empieza acá y termina acá. Y tenemos el vector b que empieza donde el vector f terminó y termina acá. Entonces, si nosotros tenemos este ordenamiento aquí, así, de esta forma, o sea, inicia, termina, y donde termina vuelve a iniciar, podemos nosotros tener un vector resultante que va a iniciar donde inició el primero y va a terminar donde terminó el último. Va a ser de esta forma, ¿no? Y al final, este valor de r, el vector r, va a ser igual a f más b, ¿no? Que es lo que habíamos hecho antes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ahora de esta manera, acá, acá ya no se cumple el ordenamiento de antes que nosotros queríamos. Entonces, porque acá, miren, acá inicia, acá termina, pero acá termina este también. Entonces, ya no podemos obtener el vector resultante. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh, Ordenarlo nosotros mismos. ¿Cómo? Simplemente trasladamos este vector B un poco más hacia abajo, o sea, hasta acá, que inicie acá, ¿no? Como podemos ver aquí. Ahora sí, acá inicia, acá termina, y donde termina, acá inicia, y acá termina, ¿no? Y ahora sí podemos tener el valor de R, ¿ya? Ahora, vamos a ver algunas operaciones vectoriales. Por ejemplo, este se llama el método del paralelogramo, que en sí es cuando los dos vectores inician desde el mismo lugar. Estos dos vectores van a tener un ángulo θ entre ellos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a poder hallar el módulo de la resultante de estos dos vectores. Eh, Acá trasladándolo, o sea, si nosotros trasladamos este vector f un poquito más acá, o sea, acá, que inicia acá, va a estar aquí, ¿no? Este es f. Y si el b lo pasamos aquí, que inicia acá, va a estar aquí, ¿no? Entonces, acá se forma un paralelogramo al final. Y acá sí podemos hacer el valor de la resultante, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, acá empieza, acá termina. Y donde termina, acá empieza y acá termina. Entonces, va a ser de esta forma el vector resultante. Lo mismo para la parte de arriba. Entonces, el valor de R, que es B, el vector B más F, ya, ahora vamos a poder hallar su módulo. El módulo del vector R, o sea, B más F, va a ser igual a la raíz
de a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab por el coseno de teta. Ahora, ¿qué es a y qué es b? A va a ser el módulo de f y b va a ser el módulo de b. Ya. Entonces, ya, acá vamos a empezar a hacer unos problemas, pero antes me gustaría saber si hasta esta parte de aquí han entendido, esta parte teórica. Todo claro. Ya. Entonces, continuando. Uy, ya. Continuando. Vamos a hacer un par de problemas. Por ejemplo, dicen, ¿no? De la figura determinar el vector resultante, su módulo y su dirección. Ya. Entonces, aquí lo que podemos hacer es empezar a descomponer vectores. Porque nosotros, o sea, hace un momento habíamos dicho, ¿no? Nosotros tenemos una resultante, ¿no? O sea, de dos vectores sale una resultante. Y ahora podemos ir hacia atrás. O sea, de la resultante podemos sacar dos vectores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para empezar, necesitamos saber, o sea, cuáles son las direcciones. Las direcciones son, en este caso, del vector f2 va a ser así, ¿no? Hacia la izquierda y hacia arriba, ¿no? Entonces, estos dos vectores de aquí, para estos casos, porque este vector es totalmente horizontal, si nos damos cuenta, es totalmente horizontal, está en el eje X, y después este otro vector es totalmente vertical, está en el eje Y, van a ser 90 grados, ¿no? Entonces, aquí podemos ya empezar a calcular los valores de los otros vectores como si estuviéramos en un triángulo rectángulo, normalmente. Si nos dan que la magnitud es 6, ya lo podemos poner como si fueran 6 acá. 6 centímetros, 6 metros, 6 lo que quieran. Entonces, por ángulos aquí esto es 40 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos este valor de aquí? Normalmente sería la hipotenusa por el seno, ¿no? Del ángulo. Entonces, va a ser 6 por el seno de 40 grados. Esto va a ser 3,856725. Y lo mismo va a ser para abajo, pero va a ser con coseno ahora, ¿no? Acá va a ser 4,59, 62, 66666. Ya. Entonces ya tenemos los, los módulos de los dos vectores que, que están formando, ¿no? Entonces, el valor de F2, se recuerdan que iba a ser una suma, ¿no? O sea, F2 vectorial, o sea, el vector con flechita, era, este, era la suma de otros dos vectores, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Nosotros queremos el vector, a ver, para empezar, el vector en X. Este vector va a ser el módulo, ¿no? Y que está literalmente en el eje horizontal X. Entonces va a ser 4,59, 626, 666. Ya. Y esto va a ser negativo, porque está yendo en contra del eje X positivo, ¿ya? Y como habíamos quedado antes, la componente en X lleva el Y. Y ahora, más. Ahora es la componente en Y, que va a ser 3,856725. J. Lo mismo vamos a hacer con F1 y con F3. Entonces F1 va a ser, y lo vamos a hacer aquí. Sería de esta forma, ¿no? El vector F1. F1 vendría por acá y subiría, ¿no? Entonces, si este valor de acá es 3 y todo este ángulo es 60,
este valor de acá, a ver, sería 1,5 el de abajo, ¿no? Y el valor del frente sería 2,598. Ya, entonces, el valor en X es 1,5. Es positivo porque está yendo hacia el valor hacia el eje coordenado de X, ¿no? En el positivo. Más 2,598 J. Ahora, para F3, lo hacemos de la misma manera, ¿no? El vector X va a llegar como hasta acá y después el vector Y es así, como 90 grados. Entonces, si esto es 80, esto acá es 10 grados. Y todo este F3 vale 5, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo. 5 por el coseno de 10. Este es 4,924 más o menos. Y el de Y sería el seno, ¿no? Seno de 10 por 5, que es 0,86824. Entonces, el valor de F3 va a ser 4,924 y menos 0,86824J. ¿Ya? Entonces, para el vector resultante entre estos tres vectores, ¿cómo era? Es la suma de todos, ¿no? Entonces, el vector resultante es la suma de todos estos. Entonces, primero vamos con la cis, que es 4,924 más 1,5 menos 4,59626, 626,666. Entonces, esto me va a dar 1,82773334. Y ahora con las jotas tenemos 3,856725 más 2,598 menos 0,86824. ¿Ya? Esto va a ser positivo también, va a ser 5,586485. J. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? El problema nos dice el vector resultante. El vector resultante ya lo tenemos, lo acabamos de hallar. Ahora, ¿qué nos pide? El módulo. El módulo era el Pitágoras, ¿no? De esto de aquí. O sea, es el 5,586485 al cuadrado más 1,8277334 al cuadrado. Y le sacamos la raíz. Entonces esto va a ser 5,877875,791. ¿Ya? Esto es un escalar. El módulo es un escalar. Y el valor de su dirección. Ya, cuando hablamos de su dirección, se refiere al valor, o sea, de su ángulo con respecto al eje X. Entonces, para hacerlo más simple, lo vamos a dibujar. A ver, para empezar. A ver, esto es Y y esto es X. El 1,8277334 ya. Vamos a poner lo que sea hasta acá, ¿no? Por aquí. Y el 5,58 como hasta acá. Entonces, el vector resultante va a estar hasta por aquí, ¿no? Este de acá lo podemos trasladar hacia acá. Entonces, ¿a qué se refiere con dirección? Dirección es este ángulo de aquí, teta. Es el ángulo de nuestro vector, el resultante, con respecto a X. O sea, de acá hasta acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos esto? Eh, bueno, podemos usar razones trigonométricas, porque si dividimos este vertical de aquí, o sea, el y el X, vamos a obtener una tangente, ¿no? Y esa tangente le va a corresponder a un ángulo. Entonces, la tangente de teta va a ser igual a la componente en J entre la componente en X. Entonces, la tangente de teta va a ser igual a ver,
5.586485 entre 1.82773334. Va a ser más o menos de 3. Es 3.0561, más o menos. Ahora, sacando el valor de teta, vamos a dar que eh, ah, ya, sería el arco tangente de 3.05651, lo cual es aproximadamente 71 grados con 88, 34, mejor, 34 grados. ¿Ya? Entonces ya tenemos los tres incisos que nos han pedido. La dirección, el módulo, que está acá, el módulo, y el vector en sí. ¿Ya? ¿Está entendido hasta acá, este ejercicio? ¿Se entendió, muchachos? Sí, ya. Entonces, uy, ya. Ahora, aquí nos dicen, sean los vectores A es igual a 6i menos 3j y B menos 7i más 4j, encuentre el valor de x. O sea, el vector x que va a ser igual a 3 veces el, el vector A producto punto con el vector B más 2. Ya, entonces, vamos a hacerlo acá. Más 4j, y dicen que x es 3a producto punto de B más 2. Ya, a ver, para empezar, esto de aquí que vemos no es una multiplicación, ¿ya? Esto es un producto punto. ¿Qué es un producto punto? El producto punto entre dos vectores es la multiplicación de cada uno de sus componentes, ¿ya? O sea, por ejemplo, lo hacemos de cada una vez. Es 3 y esto va a ser el producto punto de 6i menos 3j, producto punto con menos 7i más 4j, más 2. Ya, entonces, resolviendo va a ser 3. Ya. Ahora, ¿a qué me refiero con el componente cada uno? Es la multiplicación de los i's con los i's y de los j's con los j's. Entonces, va a ser 6i por menos 7i, ¿no? O sea, va a ser menos 42. Y aquí va a ser menos 3j por más 4j, ¿no? Lo que va a ser menos 12. Ahora, eh, esto de aquí, lo que nos da este producto, no es un vector, ¿ya? Esto de aquí es esto de aquí es ya un valor escalar. O sea, aquí no le acompaña ni el i ni el j, ¿ya? Esto es simplemente lo que te salga sin valores de i y j. Y más 2 afuera, ¿no? Entonces, esto es menos 42, menos 12 es menos 54. Más 2 es menos 52 y menos 52 por 3 da menos 156. Este es el valor de x. Esto es un escalar, ¿ya? A ver, creo que acá hay uno. A ver, ya, después, ¿qué nos dice? Nos pide determinar el vector resultante, el módulo del vector resultante y la dirección del vector resultante. O sea, es igual de los que nos pidieron en el primer problema, ¿no? Entonces, nos están dando esto aquí. Vamos a poner
A ver, vamos a dibujarlo acá. Voy a poner que esto sea F1 y que esto de aquí sea F2. Entonces, vamos a hacer lo mismo de antes. El F1 se descompone de esta forma, ¿no? Hasta acá y hasta acá. Hace 90 grados ambos. Y necesitamos el ángulo, ¿no? Que forman acá. Acá está 150 y esto es 30. Ya. Entonces nos están dando que el módulo de F1 ya nos lo dan aquí, es 70. Entonces esto va a ser 35 y el otro va a ser 60,62. ¿Ya? Y del otro valor va a ser de la misma manera, 50 por el seno de 45 y por el coseno, ¿no? 50 por el seno de 45 va a ser 35,3553. 4. Acá también va a ser 35,3553, 4. Entonces, F1 acá lo ponemos, ¿no? F1 va a ser menos 60,621778 y más 35J. Y F2 va a ser 35,35534 y más 35,35534J. Entonces, la resultante, como habíamos hecho la primera vez, es la suma, ¿no? Entonces va a ser menos 60,621778 más 35,35534. Entonces esto es menos 25,266438 y más el valor es 35,35534. O sea, 70,35534 en J. Ya tenemos el vector. Ahora nos falta el módulo, ¿no? El módulo del vector va a ser el Pitágoras. Entonces, tenemos este valor al cuadrado, 25,266438 al cuadrado, y le sacamos raíz. Va a ser 74,75471059. Bien, ya tenemos el módulo y ahora queremos la dirección, ¿no? La dirección ya pasándolo más rápido nos pedían lo que era el valor de la tangente de teta, ¿no? O sea, vamos a dibujarlo. Eh, Hacia arriba era este valor de J, esto está en Y, y va a ir hacia acá, ¿no? Porque es menos 25. Entonces va a ser de esta forma. Entonces, a lo que nosotros nos piden es con respecto, o sea, la dirección, ¿no? Entonces, si el eje X está acá, nuestro valor de teta es todo esto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular este ángulo aquí y lo vamos a restar con 180. ¿Cómo calculamos este ángulo? El ángulo va a ser, bueno, va a ser por tangente, ¿no? La tangente de alfa va a valer este, 70,35534 entre 25,266438. Entonces, la tangente de alfa va a ser 2,784537338. Esto saca alfa. Entonces, si nosotros le sacamos la tangente, nos va a dar que alfa es 70,24546273. Entonces, el valor de teta va a ser 180 menos alfa, ¿no? Entonces va a ser, el valor de teta va a ser 109,7545 373.
grados. Entonces ya acá tenemos el valor de teta. ¿Ya? A ver, continuando. Nos dicen, el valor de A es 2i menos 4j más 7k y el valor de B es menos 5i más j. Ya, entonces, aquí nos están dando ya un vector en tres dimensiones, que es el valor de A. Porque hasta ahorita nosotros habíamos trabajado con ij y nada más. Ahora nos están dando 7k. K es el vector unitario, o sea, el simbolito que representa uy, perdón, a ver. Lo del ángulo, ya, a ver. Eh, a ver, ¿cómo lo explico de otra forma? O sea, lo del ángulo es, o sea, por ejemplo, acá hay que tener cuidado, no sé si ese haya sido el error, pero al momento de hacer la tangente aquí, nosotros tenemos este valor de alfa. Es todo en positivo. O sea, va a ser 70,355334 entre 25,26,664,38. O sea, te olvidas del valor negativo para aliar ese valor de alfa, para que te salga este valorcito de acá, el agudo, ¿ya? Ahora, me parece que si quieres calcularlo de frente, sería simplemente eso, o sea, es o sea, sería 70,355334 entre, ahora sí, con todo y negativo, menos 266,438. Y ahora nos va a dar, o sea, este valor, pero en negativo, ¿no? Entonces, si nosotros le sacamos el valor de la tangente, nos va a dar el valor de menos 70,24, 54, 62, 73. Entonces, ahí es donde sale el error, porque si nosotros hacemos 180 menos y menos 70, o sea, al final se van a sumar, ¿no? Va a ser 180 más 70. Entonces va a salir como 250 o algo por ahí. Entonces, al momento de nosotros sacar la tangente en este ángulo interno, simplemente es con los valores absolutos de las componentes, ¿ya? Ah, ¿qué pasó? Ya. Entonces, como le decía, acá vamos a tener ahora un eje más, ¿no? Vamos a tener X, Y y Z. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después, pero funciona igual, ¿no? Tenemos el valor de B, que es menos 5i más J. Ahora, A más B. El valor de A más B sería simplemente la suma de estos, ¿no? Sumamos I con I, J con J y K con K. Esto va a ser menos 3i, menos 3j y más 7k. Ahora, A menos B. El valor de A menos B sería 7i menos 5j más 7k. ¿Ya? Ahora nos piden encontrar un vector C tal que A más B más 2C sea igual a cero. Ya. Entonces, ya tenemos el valor de A más B. A más B es menos 3i menos 3j más 7k. Y ahora nos dicen que sea dos veces el vector C. Esto lo igualamos a cero. Los pasamos todos al otro lado, ¿no? 12 es 3i más 3j menos 7k. Dividimos entre 2 y nos va a dar el valor de c, ¿no? Que va a ser 1,5i más 1,5j menos 3,5k. ¿Ya? No importa si le agregamos una dimensión más, o sea, el eje z, las funciones en sí de sumas, restas y las divisiones en escalares funcionan igual para cualquier tipo de vector. No importa si tiene tres componentes, dos o una. ¿Ya? Entonces acá nos dan también. Dado los vectores, A es igual a 3i más 2j y B es igual a menos i más 4j. Nos piden encontrar el valor en la misma dirección que A más 2b, pero que sea tres veces su longitud. Ya, entonces copiamos todo. A es 3i más 2j. B es menos i más 4j. Entonces, un valor, o sea, encuentra un vector en la misma dirección que A más 2b. Ya, entonces, para empezar tenemos que encontrar A más 2b. A más 2b va a ser
el valor de A, 3i más 2j, y lo multiplicado va a ser 2b, ¿no? O sea, 2 va a ser menos 2i más 8j. Esto va a ser igual a i más 10j. Entonces, ahora nos dicen, el vector que nosotros vamos a hallar es, o sea, tiene que ir en la misma dirección y debe tener 3 veces la longitud de este vector de acá. Entonces, cuando hablábamos de longitud, era el módulo, ¿no? Entonces, el módulo de A más 2B va a ser, a ver, el módulo de A más 2B es, 100, la raíz de 101 va a ser 10.04987562. O sea, el vector que nosotros queremos hallar, que le vamos a poner X, su módulo va a ser 3 veces este valor. Entonces va a ser 30,14962686. ¿Ya? Ya tenemos esto de acá. Entonces después nos dicen que debe tener la misma dirección. Cuando hablábamos de dirección nos referíamos a valor unitario, ¿no? A un vector unitario. Entonces, si queremos que tenga, o sea, primero tenemos que hallar el unitario, ¿no? El unitario de A más 2B, unitario. Entonces era el vector en sí, que era I más 10j entre su módulo, ¿no? 10,04987562. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? 1 entre 10,04987562. Esto va a ser 0. Uy, perdón. Esto es 0,0995 y más el otro valor. 10 entre 10,04987562. Acá ya es 0,99. 0,995. J. Entonces, ya tenemos el unitario, o sea, la dirección. Esta misma dirección va a tener que ser, o sea, la misma que X. Entonces, el X unitario, ¿cómo se calculaba? El X unitario sería el vector de X, que no lo conocemos, entre 30,14962686. Y se supone que esto de acá tiene que ser igual a lo que acabamos de hallar, ¿no? 0,0995 y más 0,995j. Entonces, hacemos la multiplicación. El vector X en sí va a ser, a ver, 0,0995 por 30,14962686. Es, bueno, aproximándolo es 3i más 30,14962686 por 0,995. Y aproximándolo acá también va a ser 30j. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a tener, ¿no? El vector X va a ir en la misma dirección que el vector A más 2B, pero va a ser el triple de largo. ¿Ya? ¿Este problema acá se ha entendido? Ya. Entonces, sí. Uy, ¿cuánto quedan? Quedan 3 ejercicios. A ver, dicen, si F1 y F2 son magnitudes de 10 y 12 newtons, entonces acá ya nos están dando 10 newtons y acá nos están dando 12 newtons. Y actúan sobre el mismo punto P, como se muestra en la figura. Encuentre el vector resultante F que actúa en P e indicar su módulo de dirección. ¿Ya? Esto es básicamente o sea, una aplicación directa del método del paralelogramo que habíamos visto hace un momento. Está acá, que va a ser el módulo, va a ser, o sea, digo, el módulo de la resultante va a ser igual a
al cuadrado más b cuadrado más 2ab por el coseno de teta y todo la raíz, ¿no? Entonces, el primer problema acá es hallar el valor de teta. Este teta no. Vamos a cambiar la variable, esto va a ser alfa. Todo eso es alfa, ¿no? Pero aquí ya tenemos que esto es 45 y esto es 30. Entonces, el valor de alfa es 105, porque todo es 180. Entonces, el resultante va a ser igual a raíz. Ya, entonces tenemos 10 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por 10 por 12 por el coseno de 105 grados. ¿Ya? Entonces, a ver, habría que calcularlo. Es más 2 al cuadrado más 2 por 10 por 12 por el coseno de 105. Y le sacamos raíz. Ya. Va a ser aproximadamente 13,48641647. ¿Ya? Entonces, ahora, el problema sería ahora intentar hallar su dirección. Porque este método solamente nos ayuda a encontrar el valor en sí de del módulo. Entonces, tendríamos que descomponer estos vectores, ¿no? El valor de F1, ¿cómo sería? El valor de F1 sería eh, 10 por el seno de 45, ¿no? 7,071 menos y más 7,071J. Y el valor de F2 sería, este, sería 6, no, perdón, 6 no. Sería 12 por el coseno de 30, que va a ser 10,392,3. Y, y acá va a ser más 6J. Ya. La suma, o sea, el resultante, el vector resultante, ya va a ser igual a 7,070. Este es 3,3213 y más 13,071J. ¿Ya? Entonces, ahora teniendo esto acá, si gustan lo podemos graficar. Sería, uy, se lo choca. Ya. Sería más o menos de esta forma, ¿no? Vemos que nuestro vector está en el primer cuadrante en realidad. Entonces simplemente vamos a calcular la tangente, ¿no? La tangente, en este caso de teta, va a ser el valor de 13,071 entre 3,3213. Entonces va a ser 3,9355. Y el valor de teta sería el largo tangente de esto, ¿no? Que sería 75,743. Ya, grados. Ya, eso sería por parte del problema. Acá está R vectorial y acá está R módulo. Ya, a ver, continuando. Determine el vector resultante de los tres vectores que se muestran en la figura y su magnitud. Ya, para empezar, a ver, esto le vamos a dar F1, esto va a ser F2 y esto va a ser F3. El valor de F1 ya te están diciendo cómo descomponerlo, porque ya te están dando sus proporciones. Entonces, va a ser así y va a ser así. Entonces, si 250 es como a 5, ¿cuánto va a ser este lado? Si este lado es como a 3. Entonces, esto va a ser a 150 y esto va a ser a 200, ¿no? Entonces, F1 va a ser menos 200i más 150J. El valor de F2 va a ser eh, 400 por el coseno de 30, que es, que es 346,41 y más 400 por el seno, ¿no? De 30, que va a ser 200J.
Y el valor de F3, ¿cuál va a ser? El valor de F3 va a ser simplemente 300i, ¿no? Entonces, la resultante al final va a ser la suma de todo, ¿no? Más 300 menos 200 va a ser 446,41 y más 350j. ¿Ya? Entonces nos dicen determina el vector resultante y su magnitud. Ya, acá tenemos el vector. Ahora el magnitud también se puede llamar, es el Pitágoras. Sería esto al cuadrado más 350 al cuadrado y le sacamos raíz. Sería 567,2583,471. ¿Ya? Entonces, a ver, continuando. Ya. Este último problema, a ver, es cuando ya tenemos una tercera dimensión, que era lo que les había comentado hace un momento, que ya no solamente trabajamos con X y Y, sino también con un valor de Z. Pero todos los vectores funcionan de la misma forma, todos los vectores funcionan igual. Lo único que tenemos que hacer es obtener los puntos de entrada o sea, de salida y de llegada. Entonces, el punto A hay que ubicarlo en este plano cartesiano. El punto A, ¿qué va a hacer? Desde el punto cero, que es este aquí, donde se juntan Z, X y Y, ya. ¿Cuánto avanzamos en X para llegar hasta el punto A? En X avanzamos, aquí nos dicen 0,5 metros. Entonces, el valor de X va a ser 0,5. El valor de Y. ¿Cuánto avanzamos para llegar hasta el punto A? Nada, ¿no? Acá hay cero avance. ¿Y cuánto avanzamos para llegar en Z? Va a ser 1. Ahora, para el punto B, ¿cuánto avanzamos en X? En X va a ser este valor, ¿no? Va a ser 0,2. Y ahora, el valor en Y también va a ser 0,2. No, perdón, perdón. El valor en Y es 0,6. ¿No? Es todo esto. Es 0,6. Y el valor en Z es 0,2. ¿Ya? Entonces, eh, lo que habíamos hecho o sea, lo que habíamos explicado en la primera PPT, para hallar el módulo en sí, o sea, el vector, sus componentes, teníamos que restar el punto final con el punto inicial, ¿no? Entonces, el vector F va a tener estos puntos. Va a ser B menos A. O sea, va a ser menos 0,3, 0,6 y menos 0,8. A ver, menos más, menos, sí, está bien. ¿Ya? Ahora, esto de aquí, eh, nosotros en sí lo consideramos, o sea, como si fueran, eh, ¿cómo decirlo? Sus puntos del vector F, pero no es su dirección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para sacar la dirección? Tenemos que sacar el vector unitario de estos puntos de aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? El vector unitario, para empezar, tendríamos que sacar el módulo, ¿no? El módulo sería 0,3 al cuadrado más 0,6 al cuadrado más 0,8 al cuadrado. Y le sacamos raíz. El unitario va a ser, perdón, el módulo va a ser 1,04403. Entonces, ahora sí podemos hacer el unitario. El unitario sería estos valores de aquí entre el módulo, lo que nos va a dar igual a ver, 0,3 entre 1,04403. Esto va a ser menos 0,287348. El otro va a ser 0,6 entre 1,04403, que esto va a ser 0,5747. Y en Z va a ser 0,8 entre 1,04403. Va a ser menos 0,76626. ¿Ya? Entonces ya tenemos estos tres valores. Ahora, si nosotros queremos en sí el vector fuerza, tenemos que multiplicar el unitario que tenemos aquí por el módulo que nos dan de la fuerza.
Entonces va a ser ahora sí el vector fuerza sería 100 por todo esto. Va a ser 1, 2, va a ser menos 28, 73, 48, va a ser 57,47 y va a ser 76,626 negativo. ¿Ya? Y esto sería el vector, ¿no? F. Ya, después, o sea, esto sería entre paréntesis, ¿no? Si uno lo quiere poner con, o sea, quitarle los paréntesis sería I, J y K. ¿Ya? ¿Se ha entendido ese problema acá? Chicos, ¿se entendió o quieren que lo repita? Pero, ¿se llegó a entender o- ya, a ver, de nuevo. A ver, o sea, supongo que ya, esta parte de acá supongo que sí se entiende. O sea, lo primero que tenemos que hacer es o sea, hallar el punto A y el punto B en el plano cartesiano. En A, lo que avanzamos en X es 0,5. Lo que avanzamos en Y es 0. Acá no hay valor de Y. Lo que avanzamos en Z, o sea, hacia arriba, es 1. Para el punto B, lo que avanzamos en X es hasta acá, ¿no? Es 0,2. Lo que avanzamos en Y va a ser todo esto hasta acá, que es 0,6. Y lo que avanzamos en Z hacia arriba va a ser 0,2, ¿no? Eso lo sacamos simplemente por el gráfico. Entonces, el vector F va a estar dado por, o sea, en sí la dirección BA, ¿no? O sea, BA va a ser B menos A. Entonces, si nosotros tenemos la dirección BA, va a ser de esta forma, ¿no? O sea, después se la resta. Y si sacamos el módulo de BA o de F, como uso, va a ser 1,04403, ¿no? O sea, le vamos al cuadrado estos tres elementos y le sacamos raíz, ¿ya? Y ahora, el unitario es lo que tenemos que hallar para saber la dirección en la que va este cablecito AB, para después poder multiplicarlo por la fuerza que nos están dando, porque en sí la fuerza está siguiendo la misma dirección que el cable AB, porque AB está acá y F está por acá, o sea, es la misma dirección. Entonces, si nosotros obtenemos la dirección de AB, vamos a tener la dirección de F, ¿ya? Entonces, la dirección de AB es su unitario, y para hallar su unitario era, o sea, lo que tenemos que hacer era hallar el vector y el módulo, ¿no? Entonces, el vector lo tenemos, el módulo también. Entonces, al momento de realizar la división, el AB unitario o el F unitario va a ser este valor de acá, ¿no? Menos 2,2873, 0,5747 y menos 0,7662. Ya, entonces, como ya tenemos la dirección unitaria hacia donde va AB, ahora sí recién podemos multiplicarlo por el vector fuerza que nos han dado, o sea, el módulo del vector fuerza, que va a ser 100. Entonces, multiplicamos por 100 estos tres componentes. Va a ser 28,73, 57,47 y menos 76,62. ¿Ya? Y así va a ser con todos. O sea, nos podrían variar cualquier dato o cualquier dirección. O sea, nos podrían poner el valor de A acá, el valor de B acá, uy, y el valor de B acá y dar igual. O sea, el proceso es el mismo para todos los casos así que nos pidan el valor de F, pero en sí no nos estén dando F, o sea, nos están dando A y B. ¿Ya? Ahora, a ver, continuando. Producto escalar. Eh,
para empezar, ¿qué es el producto escalar? El producto escalar ya lo habíamos hecho hace un momento, hace unos ejercicios. El producto escalar es aquel resultado, aquella multiplicación de cada una de las componentes entre dos vectores, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones, el cual nos va a servir para calcular ángulos entre estos dos vectores. O sea, si hago el producto escalar, me va a servir porque yo quiero saber el ángulo aquí. Me va a servir porque yo quiero saber el ángulo entre estos dos vectores, ¿no? Entonces, el producto escalar ya lo habíamos hecho, era, bueno, se dicta así, como si fuera un puntito, pero no es multiplicación, o sea, es producto escalar, que va a ser la multiplicación de cada uno de sus elementos, ¿no? 4 por menos 8 menos 6 por menos 5, ¿no? Y acá nos va a dar menos 2, nos va a dar un valor escalar, sin i, sin j, sin k. Aquí lo mismo, 4 por menos 8 menos 6 por menos 5 y 7 por 9, ¿no? Al final nos da 61. ¿Ya? Es un concepto simple. Ahora, los ángulos entre los vectores, ¿no? Que era lo que había mencionado hace un momento. Esto va a tener esto va a tener una fórmula. Va a ser de esta manera, o sea, el producto escalar entre los dos vectores va a ser igual al producto de sus módulos, que estos sí se pueden multiplicar porque son escalares en sí, el producto de sus módulos por el coseno de teta. Teta va a ser el ángulo que van a formar estos dos vectores, o sea, va a ser así. Digamos que esto sea el vector F y esto sea el vector B. Entonces, teta va a ser esto, ¿ya? Y eso es lo que queremos hallar en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a reemplazar en esta fórmula. Esto de aquí ya lo habíamos sacado, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que estamos en el primer ejemplo. Esto era menos 2. Y esto va a ser igual a el módulo de F, que lo habíamos sacado en las primeras diapositivas, que es 7,2111, por el módulo de B, que es, también lo habíamos sacado, que es 9,434, por el coseno de teta. Entonces, simplemente resolviendo esta ecuación en función de teta, nos va a salir que el valor de teta es 91,68468 grados. Entonces, en realidad, este vector no, o sea, estos dos vectores no están así del todo bien graficados. Los vectores serían así. Esto. Estarían de esta forma, porque esto es un 90 grados y un poquito más, ¿no? Esto es menor que 90 grados, ¿ya? Y vamos a aplicar la misma fórmula también para, para vectores, o sea, en 3D. Va a ser el producto escalar, que ya lo habíamos hecho en anterior PPT, y ahora el módulo lo tenemos que sacar acá si es distinto. Va a ser la suma de los cuadrados y le sacamos raíz, ¿no? Va a ser 10,05 y acá lo mismo, suma de los cuadrados y le sacamos raíz. 13,0384. Lo multiplicamos por el coseno de teta, ¿ya? Acá no va a salir un valor distinto, va a ser 62,256041. Entonces, en este caso, va a estar más o menos así, graficado. Esto va a ser teta, ¿no? Eso va a ser 62,20. O sea, acá sí se cumple que es menor que 90 grados, ¿no? Ya, entonces, continuando. Ahora ya pasando más dentro, o sea, sí, o sea, exclusivamente a los vectores en 3D. eh, a ver, nosotros sabemos que un vector, en este caso, mira, tomamos de ejemplo la imagen. Este vector de negrito, ¿no? Este vector negro tiene sus propias componentes en X, en Y y en Z. Y va a caer en algún punto. O sea, inicia acá y cae en algún punto. Este valor o sea, este vector va a formar ángulos con cada eje, ¿sí o no? Va a formar un ángulo con alfa con X, va a formar un ángulo beta con Y y va a formar un ángulo gamma con Z. Entonces, los cosenos directores, estos ángulos se pueden hallar. ¿De qué manera? Eh, en sí, a ver, lo podría demostrar de una forma rápida. Se halla con esta fórmula de acá, con el producto punto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, este es el valor de A, ¿no? Entonces, el producto sería el producto punto de A con en realidad acá sería, a ver, ¿cuál calculamos? X, ya. Sería el producto punto de A
con el producto punto del eje X, lo cual va a ser igual al módulo de A por el módulo de X por el coseno de teta, ¿no? O sea, el coseno de alfa, quería decir, ¿no? Es lo que queremos hallar. Alfa es el que se hace con X. Entonces, el vector A lo vamos a dejar así por un momento. Ahora, el vector X. El vector X, ¿qué componentes tiene? El vector X solamente tiene y 0 y 0, ¿no? Porque solamente está yendo en dirección en el eje X. Entonces, es como tener una multiplicación de esta forma. O sea, porque el vector A sí tiene. El vector A tiene AX, el vector A tiene AY y tiene AZ. Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros hacemos el producto punto de aquí? El producto punto. Esto, bueno, va a dar AX por Y, ¿no? AX y. Y después, esto va a ser cero. Esto va a ser cero. Entonces, va a quedar así. Y después tenemos el módulo de A, que, y ahora lo multiplicamos por el módulo de X. El módulo de X va a ser uno porque solamente es, o sea, se está moviendo uno Y. Entonces, 1 al cuadrado y le sacamos raíz es uno. Entonces, 1. Y por el coseno de alfa. Entonces, si despejamos, acá va a ser el coseno de alfa, va a ser igual a la componente en X de A entre su módulo, ¿no? Entonces, es como se demuestra y va a ser lo mismo para todos los demás ejes. Entonces, alfa va a ser igual a X entre su módulo, beta va a ser igual a Y entre su módulo, y gamma va a ser igual a Z entre su módulo, ¿no? Ahora, este, si nosotros queremos uy, perdón, acá me faltó el coseno. Entonces, coseno de alfa, entonces coseno de beta, entonces coseno de gamma. Ya, ahora sí. Ya, ahora, nosotros tenemos estos valores, ¿no? Ahora acá hay otra ecuación que nos dicen que la suma de sus cuadrados valen uno. Entonces vamos a comprobarlo. Si nosotros elevamos este valor al cuadrado va a ser ax cuadrado, ¿no? Ax cuadrado entre módulo de a al cuadrado más ay cuadrado entre el módulo de al cuadrado más az al cuadrado entre el módulo de a al cuadrado. Entonces, esto es, o sea, si le sumamos, se puede sumar todo, ¿no? Esto es ax cuadrado más ay cuadrado más az cuadrado entre el mismo denominador, al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que el valor del módulo, o sea, a es la raíz de ax cuadrado más ay cuadrado más az cuadrado. Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado esto, nos va a quedar esto, ¿no? Ax cuadrado más ay cuadrado más az cuadrado. Entonces, si lo reemplazamos aquí, nos damos igual, o sea, nos damos cuenta de que todo esto va a ser uno, ¿no? Porque estamos dividiendo las mismas cantidades. Entonces, esto se cumple. ¿Ya? Entonces acá tenemos nuestras dos, bueno, nuestros dos conjuntos de ecuaciones, ¿no? Lo de los cosenos y también que sus cuadrados suman uno. Ahora, el producto cruz. El producto cruz, a diferencia del producto punto, para empezar, se denota de esta forma. Tenemos dos vectores. Va a ser f, x, b. De esta forma va a ser el producto cruz. Entonces, ¿qué es en sí lo que nos da el producto cruz? El producto cruz nos va a dar eh, un vector totalmente nuevo, diferente a f y b, que va a ser totalmente perpendicular a ellos. ¿A qué me refiero? Que digamos, ¿no? Eh, ya digamos, nosotros tenemos acá f, nosotros tenemos por acá b. Entonces, el producto escalar, digo, producto cruz nos va a dar un vector así, un vector d, que va a ser totalmente perpendicular a ambos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos un producto cruz? Es mediante matrices. Lo primero que tenemos que hacer, o sea, si nos dicen, ¿no? Hace producto cruz de F y B. Entonces ponemos I, J y K. Ahora vamos a poner, en la primera fila vamos a poner los componentes de X. Digo, de F, del primer vector, ¿no? Acá importa el orden. No podemos poner en la primera fila el segundo vector. No podemos poner en la primera fila B. ¿Ya?
Acá está FZ y en el segundo recién va B, que es BX, BY y BZ. Ahora, eh, a ver, una pregunta. ¿Ustedes saben matrices? ¿Saben resolver una matriz de 3 por 3? ¿O todavía no les enseñan a hacer eso? Ya, a ver, más o menos. Ya, entonces lo vamos a hacer acá. Eh, una matriz de 3 por 3, o sea, acá tenemos que hallar su determinante. ¿Cómo hallamos su determinante? Vamos a agarrar, vamos a ver por pasos. Este aquí, primerito, el i, lo vamos a agarrar. Lo vamos a poner acá afuera. Y vamos a poner una matriz más pequeña, de 2 por 2. O sea, va a ser i por una matriz de 2 por 2. Esta matriz de 2 por 2 va a tener FY, FZ, BY y BZ. ¿No? Se pueden recordar porque es como por, o sea, como si fueran cuadrículas. Porque yo agarro acá el primerito y yo agarro todo este cuadrado. Este cuadrado va a ir en la otra matriz. Ahora después va a ser menos J, o sea, yo agarro este ahora y los componentes van a ser FX, FZ, BX y BZ. Ya, ahora acá también es esto, o sea, se puede hacer de una forma análoga, ¿no? Estamos agarrando este valor de acá y este valor de acá. Este valor de acá a la derecha. Los extremos los estamos agarrando. Y después más K por otra matriz de 2 por 2 que va a ser Fx, Fy, este, Fx, Fy, Bx y By, ¿no? O sea, ahora agarramos este cuadrado de aquí, este cuadrado de la izquierda con el K, ¿ya? Entonces, ahora se ve más simplificado, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos nosotros? A ver, voy a poner de ejemplo esta primerita de acá, una matriz de 2 por 2. La primera matriz de 2 por 2 que es Fy por Fz, perdón, By y Bz, se puede resolver de la siguiente forma. En aspa, vamos a hacer, esto va a ser igual a Fy por Bz menos By por Fz, ¿no? Y todo esto va a estar multiplicado, o sea, todo esto va a ser esto. Entonces lo multiplicamos por el valor de i, ¿no? Esta de acá va a ser lo mismo. Va a ser Fx por Bz menos Bx por Fz, y acá va a ser igual. Fx por By menos Bx por Fy. Entonces se ha multiplicado por el símbolo K y acá se ha multiplicado por el símbolo menos J. ¿Ya? Así se resuelve, nada más. ¿Se entendió cómo se hace el producto cruz? ¿Cómo se resuelve? Uy, ya, entonces. A ver, unas aplicaciones del producto cruz. A ver, vamos a tener, por ejemplo, el área de un paralelogramo. Nosotros sabemos esto, ¿no? O sea, un paralelogramo es así. Ya, ahora digamos que este paralelogramo esté hecho por dos vectores. Este es vector A y este es vector B. Están así. Ya, estos dos forman un ángulo teta. Eso lo sabemos. Entonces, nosotros para resolverlo, sí, bueno, geométricamente se sabe que el valor del área es B por H, ¿no? Donde H es la altura. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a hacer esto? Lo podemos hacer primero por trigonometría. Porque si nosotros que trasladamos la altura aquí, esto va a ser A por el coseno, por el seno, ¿no? Por el seno de teta. O sea, la altura aquí va a ser A seno de teta, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Multiplicarlo por B, ¿no? Entonces va a ser A por B por el seno de teta, ¿no? Y como son módulos, o digo, como son vectores, hay que ponerle módulo, ¿ya? Entonces, este es el área del paralelepípedo, digo, perdón, del paralelogramo. Ahora, si nosotros queremos el área de un triángulo, va a ser la mitad de esto.
Va a ser la mitad. ¿Por qué la mitad? Porque si nos damos cuenta, este paralelogramo, o sea, todos los paralelogramos son totalmente simétricos, ¿no? Si hacemos una raya así, una diagonal. Entonces, si acá hemos hallado todo el área del paralelogramo y la diagonal lo divide en dos áreas totalmente iguales, la del triángulo simplemente va a ser la fórmula, o sea, del paralelogramo, pero entre dos, ¿ya? Ahora, para un paralelepípedo ya es o sea, es en tres dimensiones. Entonces, acá podemos hallar su módulo. Más o menos así. Entonces, digamos, ¿no? Esto es todo esto es A, este es el vector A, esto de acá es el vector C y esto de acá es el vector B. Entonces, eh, el volumen de aquí puede ser dado por esta área de acá, la del plano, o sea, de BC, o sea, va a ser B por C, uy, perdón, salió, va a ser B por C por la altura, ¿no? Porque en sí, o sea, vamos a estar repitiendo esta área varias veces. Entonces, en sí, el valor de la altura, nosotros no podríamos conocerlo, ¿no? Entonces, la altura que nosotros vamos a sacar va a ser a partir de estos dos vectores, porque nosotros sabemos que podemos sacar eh, un vector totalmente nuevo que es perpendicular, ¿no? Entonces, es lo que nos interesa, porque si es perpendicular a esta base, significa que es la altura. Entonces, nosotros podemos hacer todo esto, esto es perpendicular, y esto va a ser el producto cruz de B y C, ¿no? Lo que habíamos visto. Y esto de acá va a formar un ángulo teta con este vector A. Entonces, si nosotros queremos hasta aquí, o sea, toda esta altura en sí, ¿qué va a ser? Va a ser el coseno, ¿no? O sea, si el coseno de teta es A entre H, ¿cuánto vale H? H va a valer A entre el coseno de teta, ¿no? Entonces, de aquí lo que podemos sacar es que nosotros vamos a necesitar sí o sí de los valores de B y C para obtener el producto cruz. Entonces, vamos a tener que el volumen va a ser igual a el módulo del producto cruz de B y C por el módulo de A por el coseno de teta. Esa es una forma. También hay otra forma que va a ser el módulo de el producto punto de A con el producto punto cruz de B y C, ¿no? Y bueno, para corroborar que esta fórmula está bien, podemos utilizar la formulita de acá de ángulos entre vectores, ¿no? Recuerden, esto de acá era producto punto y sus dos módulos, ¿no? Por el coseno. Entonces, tiene que cumplirse igual. El coseno por los dos módulos es igual al producto puntos, ¿no? O sea, esto es como si fuera un z, ¿no? B por C es z. Esto de acá es z. Entonces, es totalmente igual, ¿ya? Entonces, ahí están las dos formas de calcular el volumen y ahí está la forma de calcular el área del paralelogramo y la del triángulo. ¿Ya? Entonces, a ver, antes de entrar a los ejercicios, ¿hasta acá se ha entendido todo? Todo claro. Vale, entonces, uy, ya. Primero nos dicen acá, a ver. Determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Además, trace este vector sobre el sistema de coordenadas. Ya. A ver, para empezar. Tenemos F1, F3 y F2. Ya, a ver, vamos a empezar con F1. F1, ¿qué es? F1 lo podemos eh, colocar como si fueran dos vectores, ¿no?
uno en X, ay, sale un choco, uno en X y otro en Z, ¿no? Entonces, aquí nos dan la proporción. 90 es como 5. Ya, entonces, X va a ser como 4. Entonces, X sería 72, me parece. 18 por 4, 18 por 5, sí, 72. Va a ser 72y más 54K. Recuerden que ahora, o sea, ya no es dos dimensiones, ya no es J. O sea, si va hacia arriba o hacia abajo es K, ¿ya? Ahora, el valor de F2. El valor de F2, ya, el valor de F2 sí no lo podríamos hacer todavía, porque necesitamos acá ya usar los cosenos directores. Entonces, vamos a ir con F3. F3 ya es más simple, ¿no? F3 simplemente es 200K. Entonces, F2, ¿cómo la llamamos? Vamos a tener que utilizar la fórmula de cosenos directores, ¿no? Porque, a ver, acá podemos ver que F2 ya nos están dando su ángulo con respecto a Z y nos están dando también su ángulo con respecto a Y, ¿no? El, el ángulo con respecto a Y y con respecto a Z. Entonces teníamos esto de acá, coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más el coseno de gamma al cuadrado, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que poder hacer esto. Ahora, acá va a haber o sea, esto no, o sea, no es que podamos, reemplazar y punto. Tenemos que ver el sentido, porque, o sea, el y sí lo podemos reemplazar, ¿no? Porque nos damos cuenta que nos están dando, o sea, acá de frente ya el valor en la dirección de F2 con respecto al valor de 45. Y nos están dando también el valor de Z, pero no con respecto al ángulo en sí, porque todo esto de acá es 30. Lo que nosotros queremos es esto, no este de acá. ¿No? Es 30 porque todo esto es 90 grados, ¿no? Entonces, no es poner, o sea, no, si ponemos 60 de por sí ya está mal el problema. Tenemos que poner, sería 30 en Z y 45 en Y. Entonces, el coseno al cuadrado de alfa, que es lo que queremos, más el coseno al cuadrado de beta, que es Y, más el coseno al cuadrado de 30, todo esto es igual a 1, ¿no? Entonces, de acá podemos sacar el valor de alfa. Entonces, eh, sacando alfa va a ser coseno al cuadrado del 45, coseno del 45 por coseno del 45. Ya, sumado con el coseno de 30 al cuadrado, coseno al cuadrado de 30. Ya, esto va a dar 1.25. A ver, si usamos 60, nos da, a ver, coseno cuadrado de 60, perdón, 60 por coseno de 60 más coseno de 45 por el coseno de 45. Ya, y ahí sí sale. Esto de acá es 60, perdón. Me confundí. Esto es 60. Ignoren lo del 30. Estos dos de acá nos dan 0,75. Entonces, si ahora despejando nos queda coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Ya. Eh, a 1 menos 0,75. Entonces, esto es 0,25 es igual al coseno cuadrado de alfa. Ya, hasta ahí vamos teniendo. Entonces, eh, primero que sacar el coseno, ¿no? Entonces, 0,25 la raíz. Ya, entonces, coseno de alfa es 0,5. Entonces, ya podemos hallar el valor de alfa.
alfa va a ser 60 grados. O sea, acá va a haber 60 grados. Perdón. Así. A ver, ¿cómo se dibujaría? Más o menos así. 60 grados. ¿Ya? Entonces, como el valor de alfa es 60 grados, ya podemos hallar el valor del módulo de acá. ¿Por qué? Porque recuerden que tendríamos estas fórmulas, ¿no? Alfa es igual a el f sub x del módulo. Tenemos que beta es igual al f sub x o al f sub y del módulo también. Tenemos que gamma es igual al f sub z del módulo. Entonces solamente toca reemplazar. El, estos son cosenos. Coseno, 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 coseno. Ya, entonces, a ver acá, el coseno de 60 era 0,5, ¿no? 0,5 por f de x, o sea, es igual a f de x entre el módulo. El módulo ya no lo dan, es 150. Después, el coseno de 45 es 0,7071, que es igual al f de y entre, entre el módulo, o sea, que es entre 150. Y lo mismo va a ir para el otro, que también sería de 60, que es 0,5 es igual a f de z entre 150. ¿Ya? Entonces, acá habría que hallar simplemente los valores. F de x va a ser, a ver, 150 por 0,5 es 75. El valor de f de y es 150 por 0,7071, que es 106,065. Y el valor de f de z es igual a 75 también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? ¿Qué es lo que queda? A ver, sería, a ver, dice, ángulos, determina la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza. Ya, eso ya tenemos esto, ¿no? Tenemos las coordenadas de la fuerza. Y bueno, nos pedía trazar el vector, ¿no? Pero ya eso está un poco de más. Entonces acá sería 75i más 106,065j más 75k. ¿Ya? Entonces, así quedaría. ¿Se entendió este de acá? Porque acá hay uno que es parecido. ¿Se entendió, muchachos? Ya, entonces, a ver, siguiente. A ver, dice, la ménsula está sometida a dos fuerzas. Ya, aquí nos dan las fuerzas, ¿no? F1, F2, ya. Expresa cada fuerza de manera vectorial y después determina la fuerza resultante entre estas dos, ¿no? Encuentra la magnitud y los ángulos directores de esta fuerza resultante. Ya. Entonces, em, para empezar, aquí ya nos están dando, o sea, los ángulos directores, pero de F2, ¿no? O sea, tenemos que en F2, el ángulo alfa, o sea, con respecto a X es 120, el ángulo beta con respecto a Y es 45 y el ángulo Z, perdón, el ángulo gamma con respecto a Z es 60. Gamma con respecto a 60. Entonces, lo único que hay que hacer es o sea, para hallar sus vectores, es usar la fórmula, ¿no? El coseno de 120 va a ser la componente en X entre el módulo, ¿no? Entonces, primero hay que sacar el coseno de 120. Ya, es menos 0,5. Ahora lo tenemos que multiplicar por el módulo. Entonces, el F2 de X, o sea, la fuerza 2 de X es menos 200.
Ahora, lo mismo con en J y en Z. Coseno de 45 por 400 es F2 de Y, es 282,8427,125. Y el F2 de Z va a ser coseno de 60 por 400, o sea, 200. Entonces, teniendo esto acá, ya tenemos el valor de f de 2, ¿no? F de 2 va a ser menos 200i más 282,8427, 125. J más 200k. Ahora, vamos a ir con el vector uno. El vector uno también nos están dando el módulo. El módulo del vector uno es 250. Ahora, necesitamos sus ángulos directores. Ya, entonces, acá de por sí ya, o sea, ya nos están dando problemas porque no podemos utilizar 35 ni 25 hacia la ligera. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Todo esto sí nos están diciendo que es 35, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo sería de esta manera? O sea, lo podemos descomponer, ¿no? En estos vectores. A ver, este vector que es vertical, si nos damos cuenta, o sea, si es totalmente vertical, significa que este vector pertenece al eje Z, ¿no? Entonces, sería 250 por el seno de 35, que es básicamente, a ver, 143,4, más o menos. Y acá sería ya por el coseno, ¿no? 250 por el coseno de 35, que es 204, o sea, este de acá es 204,788. Ya, pero nosotros no podemos decir que ya está descompuesto este vector, porque o sea, esta dirección que nosotros tenemos no es ni X, ni Y, ni Z, es una combinación. Entonces, tenemos que descomponer una vez más este vector, y para eso nos sirve este ángulo de 25 grados. Ahora sí podemos descomponerlos de esta manera, ¿no? Hacia la derecha y hacia abajo, o sea, en X y en Y, ¿no? O sea, así. Esto es en Y y esta acá es en X, ¿no? Entonces, ya. El 90 grados está acá. Este de acá es el 90 grados. Ya, entonces, es 204, 708 ya. Esta acá sería por el seno también, ¿no? Por el seno de 204,788 por el seno de qué ángulo de 25. Entonces esto sería 86,5471,4859 ya. Y esta acá es por el coseno de 25. 185,6. Entonces ya tenemos sus valores en Y, en X y en Z. Ahora solamente toca ordenarlo. F1 va a ser, a ver, F1, a ver, en X es 86, ¿no? 86 y sería positivo porque está yendo en sentido de X positivo. 86,54714859 y ahora, en función a J, sería 185,6 J. Y en función de Z, acá hay que tener cuidado, sería negativo, ¿no? Si fuera positivo, iría hacia arriba, pero es negativo, es 143,4K. Entonces, nos está pidiendo el resultante, ¿no? El resultante va a ser, bueno, simplemente la suma, ¿no? De cada componente. Entonces, menos 200 más 86,5471,4859. O sea, menos 113,452,8514. Y en J va a ser la suma, 84,27,125 más 185,6, que va a ser 468,4427,125 J
Y acá va a ser, también la suma va a ser 200 menos 146,4, o sea, 56,6. Ya tenemos el vector resultante. Esta es una parte que nos han pedido, ¿no? Me parece que también piden sus ángulos directores. Ya, entonces parece que calcular el módulo. El módulo es 113,452,8514 al cuadrado más 468,4427,125 al cuadrado más 56,6 al cuadrado, ¿no? Y le sacamos raíz. Entonces va a ser 485,29 72, no, perdón, a ver, 29, 75,2, 75,215. Entonces, el coseno de alfa, ¿cómo era? El coseno de alfa es el primerito, menos 113,452,8514 entre el módulo, ¿no? 485,2975,215. Al coseno de beta va a ser 468,44,27,125 entre el módulo que es 485,2975,215 y el coseno de gamma va a ser igual a 56,6 entre 485,2975215. ¿Ya? Entonces hay que calcular cada una. A ver, menos 113,452,8514 entre 485,2975,215. Ya, entonces este es el largo coseno. Coseno, ya. El valor de alfa es igual a 103,52 grados, más o menos. Después 468,4427,125 entre 485,2975,215. Y ahí el arco coseno de esto. El valor de beta es 15,1447, más o menos. Y el valor de gamma sería 56,6 entre 485,297,5215. Y le sacamos el arco coseno, que va a ser 83,3. ¿Ya? Entonces ya tendríamos los tres ángulos directores y el vector en sí, el resultante. ¿Ya? A ver, continuando. A ver, aquí dicen, si F es 350i menos 250j y menos 450k, y nos dicen que cable B tiene 9 metros de longitud. Ya. Esto es lo que habíamos hecho al inicio, que era que tenía que ver con direcciones. A ver, nos están dando que el módulo de AB es 9. Ya. El módulo de AB es 9. Entonces, ahora necesitamos saber el valor de BA, ¿no? O sea, el vector BA. Entonces, el vector BA no lo sabemos, entonces le vamos a poner ahí más, más BJ más CK. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el módulo de este? El módulo de este era es A, I más BJ, o sea, el unitario más CK entre 9. Este es el AB unitario o el BA unitario, ¿no? Entonces, ya que tenemos estos, simplemente, o sea, nos tocaría multiplicarlo por el módulo de F, que el módulo de F sí lo podemos sacar porque nos están diciendo, ¿no? Nos están diciendo que F es 350i, ay, perdón, menos 250j, menos 250j, menos 450k. Entonces, su módulo de F va a ser el Pitágoras, ¿no? 350 al cuadrado, menos 250 al cuadrado, perdón, 350 al cuadrado,
50 al cuadrado más 450 al cuadrado. Y sacamos raíz es 622,5 más o menos. 622,5. Entonces, eh, ahora lo único que nos queda es, si multiplicamos este, el, el módulo por la dirección, nos tendría que dar este valor de acá. 350i menos 150j menos 450k. Entonces, vamos a hacerlo. Sería 622,5 entre 9, ¿no? Entonces, 69,166666 A más 69,166666 más 69,166666 es igual a F, ¿no? Entonces, hay que comparar cada componente. O sea, 69,1666 por A da 350, ¿no? Entonces, 350 entre A. El valor de A va a ser 5,06 más o menos. El valor de B va a ser 250 entre 69,16 menos 3,6144578. Y el valor de C va a ser de la misma manera 69,16 menos 6,506. ¿Ya? Entonces ya tendríamos estos valores de B hacia A. ¿Pero qué es B hacia A? O sea, nosotros tenemos valores, o sea, nosotros sabemos que B es el 000, ¿no? Porque está acá. Y A es la incertidumbre, que no sabemos. A va a ser el menos X, eh, Y, Z, ¿no? Entonces, para obtener BA, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Restamos, ¿no? B menos A. O sea, al final va a quedar X menos Y menos Z, ¿no? O sea, B menos A, 0,00 menos esto. Entonces, esto ya, se supone que esto es igual a BA, pero nosotros ya sabemos cuánto vale BA, que son estos valores de aquí. Entonces ya podemos sacar cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, ¿no? X vale 5,06, Y vale 3,6144578 y Z vale 6,506, ¿no? Y ya tendríamos, o sea, en sí, cuál es la distancia del punto A, ¿no? O sea, el X, Y, Z. A ver, quedan... uch, ya, vamos a hacer un par de ejercicios más, creo. Ah, no, aún quedan 12 minutos, creo. Ya, está bien. Em, a ver, determina el momento producido por la fuerza F que muestra en la figura con respecto al punto O y exprese el resultado como un vector cartesiano, ¿ya? Cuando nos hablan de momentos, o sea, una fuerza siempre va a generar un momento, dependiendo de dónde se ponga la fuerza. Entonces, vectorialmente, este, esto se va a calcular como la distancia, multiplicado con el vector o sea, a ver, normalmente el momento es fuerza por distancia. Supongo que eso ya lo saben por física. Pero esto es cuando, o sea, simplemente tenemos, o sea, dos dimensiones, ¿no? Esta es la forma más sencilla. Cuando son tres dimensiones ya cambia. Acá ya hay que empezar a poner vectores. Entonces, el momento va a ser el producto en aspa de F y D. Entonces, primero necesitamos saber cuál es el vector fuerza y cuál es el vector distancia. Entonces, el vector fuerza lo podemos sacar, ¿no? Porque, a ver, para empezar, necesitamos los valores de A y B. A, ¿en qué posición está? A está en la posición 0 en X, 0 en Y y 12 en K. El B, ¿en qué posición está? El B va a estar en 4 en X, 12 en Y y 0 en Z.
Entonces, podemos sacar BA. ¿BA cuánto va a ser? BA va a ser 4, 12 y menos 12. ¿Cuál va a ser el módulo de BA? Eso es lo que tenemos que sacar también, ¿no? BA va a ser 4 cuadrado más 12 cuadrado más 12 cuadrado. Sacamos raíz. 17,43. 17,4356. Entonces, el unitario de BA, ¿cuál va a ser? El unitario de BA sería 4 entre la respuesta va a ser 0,23 más o menos. Después va a estar 12 entre 17,4356, que va a ser 0,688247. Y después va a ser menos 12 entre 17,4356 menos 688, o sea, el negativo, va a ser 247. Entonces ya tenemos el unitario. Entonces al unitario lo vamos a multiplicar por el módulo, ¿no? Para sacar ya el, el valor de F. Entonces nos están diciendo que el módulo de F son 2 kilonewtons, o sea, 2000 newtons. Entonces 0,23 por 2000 es 460 acá, 460 ahí, más 0,688247 por 2000 es 1376,494. Y esto va a ser negativo. Bueno, esto está en J, esto es 1376,494 Z. Bueno, acá. Entonces ya tenemos el vector fuerza, ahora nos falta el vector distancia. Entonces, en sí lo que nosotros necesitamos, o sea, nosotros podemos hacerlo de dos maneras, el vector distancia. O podemos agarrar la distancia, el vector OB, que puede ser una distancia válida, o podemos utilizar el, el valor de AB, o sea, la distancia, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, bueno, en este caso yo me acomodaría más usando la distancia D. Entonces, la distancia D se va a calcular de la misma forma, ¿no? El O es 0,00. Entonces, el B va a ser, o sea, toda esta distancia va a ser el valor de B menos esto. Va a ser, distancia va a ser 4, 12 y 0, ¿no? Porque sería, o sea, el valor de B que ya tenemos aquí, menos 0,000. Entonces, llevándolo ya simplemente a un vector, sería 4i más 12j más 0k. Entonces, podemos aplicar el- ya podemos hacer el producto cruz, ¿no? O sea, esto es una matriz simple en donde el vector fuerza, acá está, ya lo tenemos, 460, 1376,494. Esto lo voy a borrar un rato. Esta acá va a ser negativo, menos 1370,494. Y esto va a ser 4260, ¿ya? Entonces, habíamos quedado en cómo resolver una matriz simple, ¿no? Sería I por la matriz doble, ¿no? La matriz doble era resolver este cuadradito de aquí, que era el aspa, ¿no? O sea, 1376, 494 por cero, ya, esto da cero, ¿no? Esta multiplicación de acá daba cero. Menos, y la multiplicación de esto acá, o sea, va a ser la multiplicación 12 por 1376,494, va a ser por 16.517,928. Esto es el valor de I. Ahora, el valor de J sería agarrando los extremos, ¿no? 460 por cero da cero. Entonces, eso no lo hacemos.
Al final va a ser 4 por, o sea, menos 4 por menos 1376,494. Entonces va a ser menos j por 4 por 1376,494. O sea, va a ser 1500, no, 5505,976. Ahora va a ser más k por lo mismo, ¿no? Resolvemos esta matriz de 2 por 2, va a ser 460 por 12 menos 4 por 1376,494, lo cual nos va a dar 14,024. Entonces ya tendríamos acá el momento generado por dicha fuerza, ¿ya? ¿Se entendió ese problema de acá? ¿Se entendió, muchachos, o quieren que lo vuelva a explicar? Porque creo que este ya es el último problema antes de que acabe la casa. Ya. Bueno, entonces voy a suponer que se entendió. Y entonces, bueno, acá hay tres. Sí, a ver, para empezar, a ver, el material sí no sabría cómo, o sea, cómo pasarlo, pero a ver, acá quedan tres problemas. Claro, un momento, por favor. Ya, a ver, como decía, si lo pueden, o sea, si podrían tomarle captura a estos tres problemas de acá, el 494, el 433 y el 411. Sí, que hasta donde yo sé, sí, la grabación sí se envía, ¿ya? Entonces, antes de acabar, o sea, ¿tienen alguna pregunta o algún ejercicio, algún concepto que no les haya quedado claro, muchachos? Bueno, entonces, ya, entonces hasta aquí quedaría la clase del día de hoy, muchachos. Espero les haya gustado y bueno, espero se puedan unir al ciclo regular, bueno, de la academia. ¿Ya? Supongo que, o sea, el material que acabamos de hacer se va a pasar, al igual que la grabación, ¿sí? Eso, bueno, lo tengo que hablar con el superior, ¿ya? Entonces, gracias por venir el día de hoy, muchachos. Está por